charla está motivada en las propiedades de los grafos caudales, especialmente en la del árbol clique, y la motivación principal es el ver cómo el concepto de árbol clique puede ser extendido para estudiar y caracterizar otras clases. Entonces, por esa razón vamos a comenzar justamente con qué es un grafo caudal y qué es el árbol clique. Entonces, bueno, como la mayoría de ustedes saben, un grafo caudal, cuando no tiene ciclos inducidos de longitud mayor o igual que 4, o sea que cuando el grafo tiene un ciclo de longitud mayor o igual que 4, va a tener una cuerda que es una arista entre vértices no adyacentes en el ciclo. Entonces, Gabby caracterizó en 1974 a los grafos caudales como los grafos de intersección de una familia de subárboles de un árbol. O sea, uno toma un árbol, dentro de ese árbol toma varios subárboles, y el grafo de intersección de esos subárboles va a ser el grafo que tiene a dichos subárboles como vértices, siendo adyacentes cuando esos subárboles comparten un vértice en común. Esta representación de un grafo caudal como grafo de intersección de subárboles de un árbol no es única, porque uno incluso podría agrandar de manera redundante el árbol sobre el cual se están definiendo los subárboles. Pero bueno, lo ideal es tener una representación lo más chica posible. ¿Y cómo se pueden obtener representaciones más chicas? Bueno, tratando de remover aquellas aristas, aquellas partes del árbol que son innecesarias. Por ejemplo, acá esta arista solamente está cubierta por el subárbol 1, y si yo a esta arista la saco y la contraigo en dirección hasta este vértice, queda una representación que aún sigue dándonos el mismo grafo de intersección. Si contraemos todas las aristas, nos va a quedar algo así, y en esos casos se ve que cuando la cantidad de vértices es mínima, hay una correspondencia entre los vértices de este árbol y los cliques maximales de este grafo, que se ve de la siguiente manera. Eso hace que surja el concepto del árbol clique. Un árbol clique de un grafo G es un árbol cuyos vértices son los cliques maximales del grafo, de modo que para todo vértice del grafo G, el conjunto C sub B de cliques maximales de G que contienen a B induce un subárbol. Entonces, si volvemos a este ejemplo del grafo caudal con su representación como el grafo de intersección de subárboles de un árbol con mínima cantidad de vértices, este árbol justamente es un árbol clique, porque cuando uno considera un vértice cualquiera, por ejemplo el 1, los cliques que contienen a ese vértice 1 son justamente los del subárbol que se correspondía con el vértice 1. Bueno, como dije brevemente al principio, el objetivo es mostrar sobre cómo se pueden desarrollar estructuras que generalicen al árbol clique para describir y estudiar otras clases de grafos. ¿De qué manera uno podría desarrollar estructuras más generales? Bueno, en este caso, de la definición de árbol clique, uno que tiene un árbol y tiene una familia de conjuntos que son los cliques maximales del grafo G. Entonces uno podría obtener otras estructuras relacionadas cambiando la estructura, en vez de un árbol tener otro grafo cualquiera, o también quizás cambiando los conjuntos, la familia de conjuntos que se está usando. O sea, en vez de usar cliques, usar otras estructuras del grafo. Y eso es lo que vamos a considerar primero. Entonces, en trabajos previos se ha definido el concepto de F-árbol, donde la definición de F-árbol es muy similar a la del árbol clique, justamente es una generalización. Ahora, en vez de los cliques del grafo, vamos a tener una familia F cualquiera de conjuntos de vértices del grafo G, y vamos a decir que un F-árbol es un árbol T
cuyos vértices son los conjuntos de la familia F, y tal que para todo vértice B del grafo, el conjunto que tiene a los conjuntos de la familia, tal que B pertenece a esos conjuntos, induce un árbol entero. Nada que esto es una definición como la del árbol Fichte, pero considerando la familia de conjuntos en general, no es de extrañar que muchas de las propiedades que le conocemos al árbol Fichte se mantengan. Por ejemplo, si tenemos un árbol cualquiera cuyo conjunto de vértices son los conjuntos de la familia F, entonces ocurre que si por cada arista F' de este árbol consideramos el cardinal de la intersección del conjunto F y del conjunto F', cuando uno hace la sumatoria de esos cardinales, resulta menor o igual que la suma de los cardinales de los conjuntos de F menos la cantidad de vértices del grafo. Y esta cota se transforma en igualdad si solo si T es un F árbol. Y entonces, análogamente a la caracterización de los grafos Fichte y de los grafos cordales como árboles de peso máximo, ahora tenemos que si un grafo G tiene un F árbol, entonces todos los F árboles son justamente los árboles de peso máximo del grafo de intersección de la familia F, cuando a cada arista FF' del grafo de intersección la dotamos del peso cardinal de F intersección F'. Y otra propiedad que se repite es que, bueno, justamente si tenemos dos F árboles distintos y tenemos a las aristas etiquetadas nuevamente, bueno, acá sin cardinal, simplemente con la intersección F intersección F', entonces resulta que los árboles T y los árboles T' tienen las mismas etiquetas y también tienen la misma multiplicidad. Por ejemplo, si el árbol T tiene tal conjunto como etiqueta 3 veces, T' también va a pasar lo mismo. Ese mismo conjunto aparece como etiqueta 3 veces. Entonces, cuando uno utiliza diferentes clases de conjuntos de vértices, la clase de grafos que se caracterizan por poseer un F árbol son muy diversas. Por ejemplo, si empezamos con el caso de las vecindades cerradas de los vértices del grafo G, resulta que aquellos grafos que poseen un F árbol son los grafos dualmente cordales, o sea, los grafos cliques de los grafos cordales. Y esto fue demostrado por primera vez por Dragan en 1993. Para continuar con más ejemplos, vamos a introducir algunos conceptos relacionados con hipergrafos. Recordemos que un hipergrafo es un conjunto de vértices más un conjunto de aristas, donde a diferencia de un grafo común y corriente, ahora las aristas pueden ser conjuntos de más de dos elementos. Entonces, para un grafo con conjunto B de vértices y conjunto de aristas, el grafo de incidencia de H se define aquel que tiene vértices, como vértice la unión de los vértices y las aristas, siendo un vértice y una arista adyacentes en este grafo de incidencia, si solo si el vértice B está en la arista E. El hipergrafo dual es aquel justamente que tiene como arista a los duales de los conjuntos de aristas en H, o sea, el conjunto de vértices va a ser ahora E, el conjunto de aristas que era de H, y las aristas del dual van a ser de la forma de sub B, donde B es un vértice del hipergrafo original H y se define a D sub B como aquellas aristas del hipergrafo original, tal que B está en esa arista. Vamos a decir que un hipergrafo H es biacíclico si tanto él como su dual satisfacen que sus aristas pueden representarse como familia de subárboles de un árbol. Esta no es la definición original de hipergrafo biacíclico, pero la puse porque es, dentro de todo, la más amigable, la más breve para explicar. Perdón, una cosita rápida. Sí. Ahí donde dice, si vos considerás la matriz de incidencia del hipergrafo, el hipergrafo dual sería como ver las columnas. Sí, claro. ¿Puede ser? Es la traspuesta. Claro. Corresponde a la traspuesta. Sí. Bueno, entonces en este caso resulta que cuando ahora
tomamos como familia de conjuntos las vecindades abiertas de los vértices de G, resulta que aquellos grafos que poseen un F-árbol son los grafos de incidencia de hipergrafos bicíclicos, y esto también fue demostrado con Dragan en conjunto con Woloschin en 1996. Ahora cambiemos de familia nuevamente, vamos a considerar como familia de subconjunto de vértices aquellos subgrafos que son cografos maximales, donde los cografos pueden ser vistos como aquellos grafos que son libres de caminos P4 inducidos. Acá cuando digo subgrafos, en realidad me estoy refiriendo al conjunto de vértices de dichos subgrafos. Entonces resulta que para esta familia F, la clase de grafo que posee un F-árbol son los grafos distancia hereditaria, y recordemos que los grafos distancia hereditaria son aquellos para los cuales la distancia entre dos vértices del grafo es la misma tanto en el grafo total G como en cualquier otro subgrafo inducido conexo que contenga a esos dos vértices. Y como un ejemplo final vamos a considerar la familia de subgrafos maximales con diámetro no mayor que 2. En ese caso, la clase de grafos que posee un F-árbol son los cuadrados de los grafos cordales. Recordemos que cuando uno tiene un grafo G, el cuadrado es el grafo que tiene los mismos vértices que G y dos vértices distintos y B son adyacentes cuando están a distancias menor o igual que 2. Bueno, ahora cambiemos el enfoque. En vez de reemplazar a la familia de los cliques por otra familia, vamos a reemplazar al árbol por otro grafo más general. Entonces, en ese caso, algo que se tiene en la literatura es una caracterización de los grafos localmente cordales. Se dice que un grafo es localmente cordal si la vecindad cerrada de todo vértice del grafo induce un subgrafo cordal. Esta definición implica que los grafos localmente cordales son aquellos que están libres de ruedas, donde las ruedas son, con n mayor o igual que 4, son un ciclo más un vértice universal. Vamos a decir que una familia de subárboles que están inducidos en un grafo H, que ahora no necesariamente es un árbol, es 2 acíclica, y no nos confundamos con el concepto de biacíclico que dije antes, porque bueno, respeté los términos porque son aquellos de los papers originales, pero bueno, es comprensible que pueda llegar a prestarse a la confusión. En este caso vamos a decir que una familia de subárboles es 2 acíclica si la unión de todo par de árboles de la familia no posee ciclos. Entonces Garvin probó en 1996 que G es localmente cordal si solo si G es el grafo de intersección de una familia que satisface, una familia de subárboles de un grafo H que satisface la propiedad G y que a su vez es 2 acíclica. Este resultado puede acomodarse un poco para parecerse más a la de la caracterización de los grafos cordales a partir del grafo del árbol clique. Y esa caracterización ahora dice que G es localmente cordal si solo si existe un grafo H cuyos vértices son los cliques maximales de G, de modo que para todo vértice el conjunto de cliques maximales que contienen ese vértice induce un subárbol, y si nosotros consideramos ahora dos vértices, los cliques que contienen a ambos vértices también inducen un subárbol en este grafo H. Este grafo H puede obtenerse, por ejemplo, tomando cada vértice, considerando su vecindad, que sabemos que es un grafo cordal. Hacer un grafo cordal va a tener un árbol clique, entonces uno por cada subgrafo inducido por vecindades podemos tomar árboles clique, y la idea es superponer esos árboles para obtener el grafo H. Y hay que tener cuidado porque a veces cuando uno toma dos árboles clique para cada uno de estos subgrafos que mencioné, a veces la superposición no es la correcta. Por ejemplo, este árbol clique tiene C1, C6, C7
y acá cambió el orden a C1, C7, C6. Bueno, se puede ver que mediante una construcción recursiva, uno cuando ocurren estas cosas puede ir reacomodando. Por ejemplo, el T3 se puede reacomodar a este T3 barra, donde ahora los órdenes son iguales, y haciendo superposición vamos a obtener un grafo H que justamente cumple con la condición de la caracterización. Gabriel fue un poco más lejos, poco después, y caracterizó a los grafos K localmente cordales. Un grafo es K localmente cordal si para todo su conjunto A de vértices que no son más de K y tal que el grafo inducido por A es conexo. Para esos conjuntos A se tiene que la unión de los grafos inducidos por esas vecindades es un grafo cordal. O sea, ahora no tenemos una sola vecindad, tenemos una unión de vecindades. También extendió el concepto de familia de árboles 2 acíclica y ahora define el concepto de familias de árboles K acíclica. En este caso va a ser K acíclica si la unión de K árboles, no 2 como antes, no contiene ciclos. Entonces la caracterización que se tiene ahora es, siendo K un número mayor o igual que 3, se tiene que son equivalentes que G. En primer lugar, G es un grafo K-1 localmente cordal. En segundo lugar, G es un grafo localmente cordal. Y en caso de que estemos trabajando con un K mayor o igual que 4, también debe valer que no tiene agujeros de K o menos vértices. Y el tercer ítem, que es el que está relacionado con la generalización del concepto de árbol clique, existe un grafo H, cuyos vértices son los cliques maximales de G, de modo que para todo vértice B, el conjunto de cliques maximales que contiene a B induce un árbol en H para todo B, y cuando uno considera esta familia de árboles inducidos, satisfacen la propiedad de ser K acíclica. Entonces, bueno, viendo todas estas cosas que se pueden hacer, introduciendo nuevas condiciones, variando los grafos o variando las familias, voy a terminar la presentación respondiendo a la siguiente cuestión. ¿Se puede ser más ambiciosos y ser lo más abarcativo posible en el sentido de simplemente preguntarme si dado un grafo G existe un grafo H cuyos vértices son los cliques maximales de G, y de modo que para todo vértice del grafo el conjunto de cliques que contiene AB induce un largo en H sin mayores condiciones como antes de que sea K cíclico, propiedad G y todas esas cosas. Bueno, en primer lugar, dejemos esto en stand-by por un rato. Vamos a ver una propiedad simple que dice que todo grafo G es un grafo de intersección de la familia G de subárboles de un grafo H. Esta propiedad tiene una demostración muy simple. Se puede tomar el grafo de incidencia del hipergrafo de cliques maximales, o sea, uno, por ejemplo, en este ejemplo, considera el grafo que tiene como vértices a los cliques maximales y a los vértices, y los vértices van a ser adyacentes a un clique si, bueno, justamente ese vértice está en el clique. Y los subárboles que se van a corresponder con cada vértice del grafo original son justamente la vecindad de ese mismo vértice en este nuevo grafo. Entonces, por ejemplo, uno que es adyacente a se corresponde con el subárbol 1A, 2 que es adyacente a y B se corresponde con este subárbol. Entonces vale simplemente que el grafo de intersección es justamente el grafo original, y el hecho de que estos subárboles tengan la propiedad G es porque si uno considera una cierta cantidad de subárboles que son mutuamente interceptantes, entonces los vértices que corresponden a esos subárboles son un clique, entonces hay un clique maximal que los contiene, y ese clique maximal que los contiene va a estar
en la intersección de todos esos subárboles. Entonces, volviendo a la pregunta que me hice más arriba, veamos, por ejemplo, que no siempre es posible. Por ejemplo, si uno quisiera obtener tal grafo H para la rueda de 4 vértices en razón universal, uno se ve imposibilitado de hacerlo porque si existiera, entonces el grafo H debería tener la arista C1, C2, porque son los pliques que contienen este vértice. Análogamente debería tener C2, C3, C3, C4 y C1, C4, pero después uno se ve en problemas cuando considera este vértice, que al estar en todos los pliques haría que el conjunto de pliques maximales que contiene este vértice no induce un subárbol, porque va a inducir un ciclo. Sin embargo, es curioso notar que si a este mismo grafo uno le agrega un vértice pendiente, ahora sí se puede, porque justamente ese vértice pendiente nos crea un nuevo plique que nosotros lo podemos poner acá, y justamente nos va a evitar que ahora C1, C2, C3 y C4 induzca un ciclo, ahora induce un camino. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos casos simples? Bueno, en los grafos cordales teníamos una equivalencia entre ser grafo de intersección de una familia de subárboles de un árbol y tener el grafo plique. Acá estamos viendo que no es equivalente ser grafo de intersección de una familia de subárboles y tener un grafo como este. ¿Por qué no son equivalentes? Porque según este resultado, todo grafo G admite una representación de este tipo, y según este ejemplo, no todo grafo admite una representación del otro tipo. Y la otra cosa que se ve es que justamente tampoco los grafos que poseen este tipo de representaciones es una clase de editarla, porque este la tiene y este, que es un subgrafo inducido, no la tiene. Entonces esto nos da una indicación de que cuando uno quiere ser demasiado general, las cosas no se portan demasiado bien. Lo que uno pueda llegar a hacer con esta clase de representación quizás no sea tan interesante. Y otra cosa, hay que preguntarnos cuál es la complejidad de decidir si un grafo tiene este tipo de representaciones. Entonces justamente era lo que quería mostrarles, es que bueno, antes que nada, para abordar esa cuestión vamos a considerar familias de subárboles inducidos en un grafo en general. Entonces, consultando papers de la literatura, vi que exactamente familia de subárboles inducidos en un grafo no es un tema que se toque, sino que los papers más cercanos a la cuestión abordan temas como, bueno, yo tengo un grafo, quiero un subgrafo inducido que sea árbol del tamaño lo máximo posible, o quizás me dan un conjunto de vértices del grafo y yo quiero un árbol inducido que contenga esos vértices dados al principio. Entonces, bueno, a modo informativo, les muestro algunos de esos resultados. Por ejemplo, uno de los primeros en abordar estos temas fue Roberto Sachs y Sos, donde definieron los siguientes parámetros. Para el grafo G, T de G es el máximo cardinal y un subconjunto de vértices que induce un subárbol. Bueno, en este paper de 1986 prueba muchísimas cuotas y muchísimas propiedades que no serían demasiado agradables mostrar acá por arriba hacia acá. Entonces les muestro una simple, por ejemplo. Este parámetro es menor o igual que 2 veces el número de independencia del grafo, o sea, el tamaño del máximo conjunto independiente. Otro parámetro que define es f de NP, que es el mínimo valor de este parámetro de G entre los grafos que poseen n vértices y n-1 más p aristas. Entonces, entre varias propiedades, demuestra que este parámetro f de NP es mayor o igual que 2 por n dividido p más 2. Y también demuestra algo que es análogo a la teoría de los números de Ramsey,
probando que existe un entero n de kt, de modo que todo grafo de n kt vértices o tiene un clique de tamaño k o un árbol inducido de tamaño t. Después otros resultados de otros papers se restringen los grafos. Por ejemplo, si un grafo G es libre de triángulos, se puede ver que el tamaño del mayor árbol inducido es mayor o igual que la raíz cuadrada de n. Si el grafo es KR' con R mayor o igual que 4, ahora el parámetro resulta que es mayor o igual que el logaritmo de n dividido 4 veces el logaritmo de R. También hay otro resultado que en vez de considerar un árbol en particular, considera bosques, o sea, unión disjuntas de árboles. En ese sentido, hay un resultado que dice que si un grafo es conexo y posee n vértices y n aristas, entonces G tiene un bosque inducido de orden al menos 8n menos 2m menos 2 dividido 9, y si el grafo es libre de triángulos, posee un bosque inducido de orden al menos 20n menos 5m menos 5 dividido 19. Y considerando esos problemas que había mencionado antes, de dar un conjunto de vértices y ver si hay un árbol inducido que contenga esos vértices, por ejemplo, Chudnovsky y Simon probaron que si dado tres vértices del grafo, hay que decidir si existe un árbol inducido que contenga a esos vértices. Eso se puede decidir en tiempo polinomial en un problema que se llama tree in a tree. Pero si uno tiene un conjunto genérico sin una cantidad fija de vértices, decidir si existe un árbol inducido que contenga todos los vértices de este conjunto de vértices pasa a ser n completo. Entonces, volviendo a las familias de subárboles inducidos de un grafo, lo que quería contar es más o menos dar una idea de esta propiedad que dice que es NP completo, es decir, si una familia F de conjuntos es una familia de árboles inducidos de un grafo H. La idea de la demostración es hacer una reducción polinomial a partir del problema de 3 años. Entonces, vamos a considerar una fórmula normal conjuntiva, donde cada cláusula tiene 3 literales para estar considerando el problema del SAT, y se va a construir una familia de conjuntos de la siguiente manera. Cada variable P que esta fórmula contenga va a hacer que nosotros incluyamos en nuestra familia el conjunto que tenga a la variable P y su negación. Y a su vez, el conjunto que tenga a P y su negación y otro nuevo vértice P estrella. ¿Esto qué va a hacer? Pensando en que nosotros estamos pensando en el problema de decidir si hay un grafo tal que estos conjuntos sean árboles inducidos, va a forzar que en el caso de que exista un grafo H así, bueno, obviamente estos dos vértices van a ser adyacentes, y P estrella o va a ser adyacente a este o va a ser adyacente a este. Eso es simple. Después, cuando uno toma una cláusula en particular A o B o C, se van a incluir los conjuntos. Vamos a tener 3 copias de vértices representantes a la cláusula y vamos a incluir los conjuntos A estrella R1, B estrella R2, C estrella R3, R1B, R2C, R3A y bueno, la unión de todos ellos. Y la motivación de incluir todos estos conjuntos es por lo siguiente que escribo más abajo, que si efectivamente existe, bueno, esto lo hago por cada cláusula, ¿no? Y toda la colección es mi familia. Si efectivamente esta familia de todos estos conjuntos es una familia de subárboles inducidos de un grafo H, no puede ocurrir que en este grafo H, pensando en esta cláusula, estén tanto las aristas A estrella, B estrella y C estrella. Porque si estuvieran, dado todos los conjuntos que tienen que inducir subárboles, uno relacionado con la cláusula A o B o C, encontraría una estructura de este tipo en el grafo H, y si uno considera este conjunto mayor, resultaría que se induciría un ciclo. Entonces, por cada
cláusula que uno considere, al menos una de estas aristas va a estar faltante. Entonces, lo que vamos a hacer es asignar valor verdadero a aquellos literales tales que estas aristas están faltando. Por ejemplo, si A estrella está faltante en mi H, entonces en la fórmula original voy a hacer que A sea verdadero. Y bueno, resulta de eso que la fórmula es satisfacible si, solo si existe un grafo H que cumpla con la condición. Esto, bueno, lo ilustra esa idea en un sentido, y recíprocamente, si uno sabe que existe una asignación de valores de verdad que hagan que la fórmula sea satisfacible, entonces se puede ver que existe un grafo H que cumpla con la propiedad, y vamos a usar la misma idea. Bueno, si A es una variable verdadera, mi asignación de valores de verdad, entonces a H lo voy a construir de manera que la arista A estrella no esté. Por ejemplo, si suponemos que nuevamente tenemos la cláusula ABC, por ejemplo, esta configuración se corresponde con una en la cual A es verdadero por no ser adyacente a estrella, donde B también es verdadero por la misma razón y donde C es falso. Y cuando consideramos lo que induce este conjunto, si uno deja solamente las aristas que estaban antes, no queda algo conexo, pero siempre es posible agregarle a H aristas entre los vértices R para conectar. Entonces tampoco habría problema. ¿Cómo va? ¿3 minutos? Bueno. Entonces, después a continuación, lo que vi es que esta propiedad de que reconocer si una familia de conjuntos es familia de árboles inducidos en un grafo es NP completa, se mantiene la NP completitud incluso si la familia que estamos considerando es G. Bueno, eso no, entonces, dado que quedan 3 minutos solamente, no les cuento, pero ¿qué consecuencias tiene que incluso se mantiene el problema NP completo si lo que uno tiene son familias G? Bueno, justamente eso implica que, dado un grafo G, el problema es decir si existe un grafo H cuyos vértices son los piques maximales de G, tal que para todo B, vértice de G, el conjunto de piques maximales que contiene a B induce un árbol en H, este problema es el NP completo. ¿Y cuál es la idea de la demostración? Bueno, va a ser una reducción de la propiedad anterior. Vamos a tomar una familia G, de ser necesario le vamos a agregar los conjuntos unitarios para que la familia sea separadora, o sea, para cualquier par de vértices existe un conjunto que tiene un vértice y no tiene al otro. Bajo esas circunstancias obtenemos una familia F', que va a ser familia de subárboles inducidos de un grafo, si solo si F lo es. Vamos a considerar el grafo de intersección de esta familia F', por propiedades de familias génesis separadoras. Se puede ver que en este grafo los conjuntos C sub B se corresponden con los conjuntos de la familia F'. Y por lo tanto esa familia va a ser familia de subárboles inducidos de un grafo si solo si G posee un grafo H cuyos vértices son los piques maximales de G, y que todo vértice de G, todo vértice de G, el conjunto de piques maximales que contiene B induce un árbol en H. Entonces, como último comentario, si uno quiere continuar en esta línea de investigación, debería retomar el enfoque que vimos al principio, seguir definiendo condiciones más específicas para ver qué clase de grafos surgen, porque bueno, esto con este caso más general se complica. Bueno, gracias. ¿Se definen también los
Ya, no busqué específicamente eso, pero debe haber. Debe haber. Yo supongo que debe haber. ¿Algo más? Volvemos a la tarde entonces a las 3.